Empieza, Grabación. empieza Muy la buenos días. transmisión. Muy buenos días. Estamos aquí otra vez reunidos en este día de tanto gozo y celebración, de estar vivos, contentos y juntos, aquí como siempre. Estamos haciendo una pausa en nuestras reflexiones de este día y para guiarnos en esa pausa, en esas reflexiones que hacemos, están aquí Alejandrina García y Katia Alexandrov, de Perú y México, uniéndose, como siempre, uniendo sus talentos para darnos el regalo de esta pausa en este día, en esta semana, en este año. Gracias. Adelante, chicas. Ay, muy buenos días, bienvenidos a todos, qué bueno que están aquí, gracias por seguir estas pláticas, estas charlas dominicales. Y vamos a iniciar, como es nuestra costumbre, con una invocación, evocación, así que vamos a cerrar nuestros ojos por unos momentos, vamos a asegurarnos de estar cómodamente sentados, al mismo tiempo que mantener nuestra atención en el momento presente, permanecer alertas. Así que vamos a abrir el pecho con una inhalación profunda. Vamos a dejar que el aire viaje hasta nuestro estómago, que se infle, y desde ahí lo soltamos. Y exhalamos, permitiendo que nuestro cuerpo se relaje, nuestros hombros suelten la tensión. Vamos a hacer una nueva inhalación. Y soltamos, permitiéndonos apoyar nuestros pies firmemente en el piso, colocar las manos sobre los muslos descansando. Y vamos a hacer una última inhalación profunda. Y soltamos. Y al soltar, nos permitimos entrar en este lugar dentro de nosotros mismos, el centro de nuestro centro, este lugar de perfección, de bienestar, de amor total, de paz, de quietud. Y desde este lugar en cada uno, donde reconozco a Dios como la presencia que habita en todo y en todos, es que permitimos que este momento suceda, sabiendo que es la presencia en cada uno la que experimenta este momento, la que habla, la que escucha, reconociendo esta presencia como el momento en sí mismo, la tecnología, y sabiendo que todo ocurre dentro de esta presencia que es de perfección. Así que con esta certeza, alegres porque sabemos y reconocemos que es así, decimos juntos, y así es. Y así es. Y así es. Y así es. Muy bien, pues gracias por estar. Y bueno, vamos a continuar con el tema del mes, que ha sido hacer esta pausa para orientarnos. Hacer esta pausa en nuestras vidas y reconocer el camino. La plática del día de hoy tiene que ver con el GPS, el GPS. El GPS que todos sabemos que hoy en día es tan usado, ¿cierto? Este sistema de orientación y posicionamiento, que es lo que significa GPS, ¿no? Hoy en día todos conocemos este sistema y es muy fácil para nosotros entender a qué nos referimos cuando hablamos de un sistema de orientación y posicionamiento. Si hace algunos años nos hubieran hablado de algo así, tal vez no lo habríamos entendido, tal vez lo entenderíamos, pero no sería tan fácil de ejemplificar como es hoy. Vengo del círculo de lectura, cada domingo leemos,
Estamos leyendo ahora las 4 leyes de la prosperidad y justo en la semana que preparaba mi tema me encontré con este párrafo, con esta cita de Elizabeth Kubler-Ross que dice: ¿cómo saben los gansos cuando deben volar hacia el sol? ¿Quién les dice las estaciones? ¿Cómo sabemos nosotros los humanos cuándo es el momento de seguir adelante? Lo mismo que a las aves migratorias sucede con nosotros. Hay una voz interior. Si tan solo escucháramos. Ella nos dice con seguridad cuándo se debe ir hacia lo desconocido. Elizabeth Kubler-Ross. Y entonces tengo una presentación, pero quiero platicarles primero, quiero expresar primero lo que me surgió cuando leí el tema y cuando leí el contenido. Primero recordé una anécdota familiar que fue muy divertida en su momento. Hace muchos años, yo creo que como 15 años, fuimos a un lugar cercano en familia. Iba mi hermana con su hijo, yo con mi hijo, iba mi mamá. Y la verdad es que a estas alturas no recuerdo a qué habíamos ido, pero el caso es que fuimos a un lugar cercano a la Ciudad de México. No fuimos a un lugar súper lejano ni súper escondido, pero nos perdimos. Nos perdimos porque la autopista estaba cerrada. Entonces, pues ya saben, es de esas ocasiones en que tú siempre has recorrido el mismo camino y que es el camino que sabes y que es el mismo que transitas y que tú vas con toda la confianza porque tú sabes que ese es el camino, ¿no? Entonces, así hicimos el viaje, pero resulta que en un punto estaba cerrada la autopista y tenías necesariamente que ir por la libre. Tenías necesariamente que tomar alguna vereda, ¿no? Pues mi hermana era la que estaba manejando y entonces al tomar un camino que era de terracería, todas íbamos, mi mamá, mi hermana y yo. Nadie dijo nada, pero nos comenzamos a poner súper nerviosas, ¿no? De transitar por un camino inhóspito, hecho de tierra y piedras, que no tenía muchos señalamientos. Y entonces mi hermana dice, pues voy a poner el GPS para que nos dirija, para que encontremos de nuevo el camino, ¿no? Y mi hermana lo pone y mi mamá, les digo que eso fue hace muchos años, mi mamá dijo muy gracioso, porque mi hermana dijo eso y pues mi mamá no reaccionó ni nada, ¿no? Estaba sentada y iba de copiloto, pero de pronto dijo, cuando el GPS da indicaciones, mi mamá se queda así, ¿no? Y dice, ¿quién habló? ¿No? Entonces, a los niños a mí nos causó tanta gracia. Y mi mamá dijo, ¿en serio? ¿De dónde viene esa voz? Y pues todos riéndonos, mi hermana le dice, es el GPS, mamá, nos va a dar instrucciones. Y empieza a dar instrucciones y dice mi mamá, pero esa mujer, ¿cómo sabe dónde estamos? Pero esa mujer, ¿cómo sabe que tienes que ir hacia no sé dónde, no? Entonces, era muy divertido en ese momento, pero fíjense qué interesante. Ya mi hermana había encendido el GPS y aún así no sabíamos hacia dónde ir porque empieza a llover una lluvia torrencial, de eso que no te deja ver nada, en un camino completamente desconocido y no podíamos ver un metro adelante, de verdad no se veía nada. En algún momento le digo a mi hermana, ¿y si nos detenemos? Si nos bajamos del auto para ver qué hay alrededor. Y mi hermana dice, no, no nos podemos parar porque no sabemos si vienen autos atrás, no se ve nada. Y era verdad, ¿no? Entonces íbamos súper despacio, pero no se veía nada alrededor. Y cuando me tocó explorar el material, pensé tanto en eso y pensé en el tema del mes. ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos detenido? Es evidente que algo que hubiera sido muy útil era pararnos, detenernos un momento. Incluso, después lo pensamos, y yo le dije a mi hermana, ¿sabes qué debimos haber hecho? Salirnos del camino. Porque claro, teníamos miedo de frenarnos y que vinieran autos detrás, ¿no? Y como no se veía nada. Pero le dije a mi hermana, ¿sabes qué debimos haber hecho?
salir del camino un momento. Y mi hermana decía, pero es que no se veía nada. Por eso, por eso mismo, porque no se veía nada. Entonces, es curioso. Quise traer esta anécdota porque para mí fue muy, en ese momento, después de la experiencia, fue muy ilustrativa de cómo vivimos a veces nuestras vidas. Nuestra idea al salir de casa era, teníamos un plan determinado, un plan predeterminado, ¿no? Con una agenda. Nosotros teníamos ciertas expectativas y un plan alineado a esas expectativas. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer esto, vamos a tomar el camino de siempre, vamos a llegar a tal hora y vamos a hacer esto y aquello y lo otro. Pero resulta que la vida tenía otros planes. Resulta que las cosas no eran como esperábamos. Cuando las cosas cambiaron un poquito, nos sentimos agobiadas, extraviadas, completamente perdidas y confundidas. En lugar de, porque el GPS no lo prendió mi hermana de inmediato. Lo primero que hicimos fue intentar salir en un camino por donde se pudiera. Y luego, una vez que estábamos en un camino completamente desconocido y con esa lluvia y en oscuridad, el miedo, el pánico se apoderó de nosotras. Teníamos presión, porque los niños, evidentemente los niños eran pequeños, estaban hartos, estaban llorando y estaban molestando con que si ya llegamos, con que por qué estamos perdidos, con que, ¿no? Todas esas cosas. Entonces teníamos una presión extra. Y entonces al pensar en esto, me doy cuenta que muchas veces eso nos pasa en la vida, que muchas veces hemos transitado el mismo camino toda la vida y cuando ese camino ya no es una opción, de pronto nos sentimos completamente perdidos, confundidos, incluso desesperanzados, atrapados. Pero siempre hay otros caminos. Y no solo hay otros caminos, sino que cada uno de nosotros tiene esa sabiduría interna, esa guía interna para reconocer esos caminos. Entonces, ahora sí voy a compartir mi presentación, porque qué interesante pensar en los patos, en los gansos, en las mariposas, que ahora sabemos, ¿verdad? Ahora que se han hecho muchas investigaciones, sabemos que existe esto que se llaman los campos mórficos. Sabemos que las generaciones posteriores nacen con este entendimiento, con estos aprendizajes de los padres. Sabemos que nacen ya con ciertas características que los guían. Entendemos todos que esto es algo que en los animales sucede constantemente en muchas especies que emigran por las estaciones del año, por el clima, y que siempre saben a dónde ir. Conocemos el caso de los bancos de peces, donde todos se mueven en la misma dirección al mismo tiempo, haciendo una especie de... A nosotros no nos dejó nada. Y entonces, ¿cómo le quiero decir? Me preocupa un poquito la manera de vamos a esperar a que apaguen el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Y les hablaba de los peces, de los bancos de peces y cómo se mueven. Cómo se mueven en estas especies de danzas perfectas en donde no chocan unos con otros, en donde saben todos a dónde ir. Y lo mismo pasa con las aves, lo mismo pasa con las mariposas, lo mismo pasa con los pingüinos, lo mismo pasa con muchas especies en la naturaleza. Y los hombres, los seres humanos, no somos la excepción, las mujeres no somos la excepción. Todos nosotros estamos provistos
de fábrica con un GPS, con este sistema de orientación y posicionamiento. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo puedo yo afirmar que tenemos esto? Y luego entonces, ¿dónde está? ¿O está dormido? ¿O no lo hemos encendido? ¿O por qué entonces a veces tenemos confusión? ¿O entonces por qué a veces en la vida nos sentimos estancados y sin rumbo? Entonces, ¿por qué a veces no sabemos a dónde ir? ¿Qué decisiones tomar? Si esto es cierto, si este sistema está en nosotros, entonces, ¿cómo se activa? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es importante. No tenemos que hacer nada. No tenemos que hacer nada. Este sistema está activo de tiempo completo, permanentemente. Es una parte de nosotros. Es una cualidad en nosotros. Es una característica natural, intrínseca. Entonces, si todo el tiempo está activa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no la escuchamos? ¿Por qué? Bueno, imagínense que en el ejemplo que puse al principio, el GPS de mi hermana estaba en inglés al principio. Cuando ella lo enciende, estaba en inglés. Y entonces, mi mamá es la primera que dice, cuando pregunta quién habló, era porque primero estaba en inglés, ¿no? Entonces, era como, es como estoy escuchando algo, ¿no? Pero no me queda claro qué es. En ese momento la lluvia afuera era muy fuerte, había mucho ruido, los truenos y todo esto hacía mucho ruido. Y adentro del auto, el ruido era de los niños. El ruido era de que, es que ya vamos a llegar porque está tan oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? El GPS daba instrucciones, estaba activado, estaba diciéndonos hacia dónde ir, pero los niños hacían mucho ruido. Mi mamá preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabe esa mujer? ¿No? Entonces, era difícil escuchar. ¿Pero por qué era difícil? Por el ruido afuera. Entonces, el GPS es esta brújula interna. Y aquí tenemos una pregunta muy interesante. Dice, ¿seguimos en nuestro camino? ¿Hay algo más que busca nacer a través de nosotros? Estas preguntas se me hacen tan importantes. Fíjense qué interesante. Fíjense, en este ejemplo que yo puse al principio, yo dije, vamos sobre la autopista y de pronto la autopista está bloqueada. Nunca supimos por qué estaba bloqueada, ¿no? Es irrelevante. Es irrelevante en ese ejemplo. En nuestras vidas se nos hace completamente relevante, que es lo que bloqueó nuestro camino. Cuando aparece un bloqueo en nuestro camino, muchas veces lo que sucede es que nos quedamos detenidos, petrificados, delante de lo que obstruyó nuestro camino. Fíjense qué interesante. En esos casos en la vida, muchas veces en lugar de siquiera mirar hacia los lados y saber si hay otros posibles caminos, simplemente nos quedamos ahí parados preguntando por qué algo bloqueó nuestro camino. Ni siquiera buscamos las opciones. Solo estamos ahí, parados, lamentándonos, recriminando, enojados, lo que sea. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué eso bloqueó nuestro camino? Entonces, lo interesante es que si nosotros pudiéramos ver el mapa desde más arriba, nos daríamos cuenta que no estamos tan perdidos. Si nosotros pudiéramos ver, ya saben, con maps, ¿no? Satelital, pudiéramos ver el panorama desde arriba, y desde arriba es en todo sentido, nosotros podríamos ver
que ese camino está bloqueado, pero que hay múltiples caminos y que definitivamente estamos siempre dentro del mapa. Que hay muchas maneras de llegar a donde queríamos llegar, a donde queremos llegar. Y este mirar desde un lugar más elevado, estoy refiriéndome a un estado de conciencia más elevado. O sea, mirar por encima de las apariencias. Es decir, ahora mismo esto parece estar bloqueado. Pero hay algo más elevado que esto, que no es esto. Y entonces, ¿hay algo más que busca nacer a través de nosotros? Siempre hay algo que busca nacer a través de nosotros. La respuesta siempre es sí. ¿Y qué es eso que busca nacer a través de nosotros? Dios a través de nosotros, que busca expresión de una forma o de otra, de muchas formas, por múltiples caminos. Siempre es la misma inteligencia. ¿Pero qué tenemos que hacer primero? Y aquí está la primera sugerencia. ¿Cómo escuchamos al GPS? Y ahí está, ¿y por qué no lo estamos oyendo? ¿Cómo lo oímos? Primero, practicar stop. Stop significa silencio, tiempo, oportunidad y presencia. ¿Cómo podríamos escuchar lo que sea inmersos en el ruido, en el tumulto, en medio de todas esas voces dentro de nosotros mismos que son ese cúmulo de pensamientos que nos agobian? ¿Cómo podríamos? Aunque esa voz nos hable, aunque tuviéramos encendido el GPS, imagínense el GPS dentro del auto, mientras tenemos la música a todo volumen y todos los que están adentro están hablando. Pues ahí está, pero no la vamos a escuchar hasta que hagamos silencio, hasta que todos bajemos el volumen. Entonces, primero tienes que entrar en el silencio, tenemos que entrar en el silencio y tomarnos el tiempo para entrar en quietud. Aquí dice, sabiendo que Dios es. O sea, en ese silencio, necesariamente vamos a entrar en contacto con ese poder, esa sustancia que habita en cada uno y que es Dios. Porque si nosotros no reconocemos que esta voz es Dios en nosotros, difícilmente le vamos a prestar atención, aunque nos hable. Lo vamos a considerar como cualquier otra cosa, como otro de nuestros pensamientos que hace ruido, ¿no? Entonces es importante entrar en el silencio y tomarnos el tiempo de entrar en esta presencia, en este lugar, centrarnos. Oportunidad significa darnos la oportunidad, verdaderamente, tomar ese tiempo y permitirnos contactar en este silencio con la presencia que nos susurra sabiduría. Estar completamente inmersos en esa presencia hasta llegar a la convicción de que es la presencia y no cualquier otro ruido interno, no las voces de todo mundo. Entonces, el primer paso es stop, ¿no? Para, momento. Segundo paso, ¿cómo? Bueno, acudir a nuestro coeficiente espiritual. Todos sabemos, todos entendemos lo que es coeficiente mental, ¿verdad? Y sabemos que tiene que ver con la inteligencia cognitiva. Sin embargo, el coeficiente emocional se centra en el poder que tenemos para manejar nuestras emociones. El poder espiritual, el coeficiente espiritual permite que se incrementen las habilidades como creatividad, conciencia y sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir coeficiente espiritual?
Coeficiente espiritual, ¿cómo lo entenderíamos en ciencia de la mente? Lo entendemos como el equivalente mental, lo entendemos como esa capacidad que tenemos de demostrar a Dios, de entender las cualidades divinas y personificarlas. Entre más entendimiento tenemos de aquello que es Dios y de que Dios es en nosotros, tanto más podemos personificar. Por lo tanto, este campo de infinitas posibilidades que Dios es, y que siempre está disponible, puede ser mejor aprovechado. Puede surgir más espontáneamente de nosotros mismos una idea creativa, una nueva manera de abordar las cosas. Y en este punto donde nos sentimos bloqueados, desorientados, perdidos, el coeficiente espiritual nos puede ayudar muchísimo. Este entendimiento, esta comprensión profunda de saber que Dios es en nosotros, puede dar paso a estas ideas creativas, a nuevas ideas, a ver estos nuevos caminos como posibilidad. Porque muchas veces están estos caminos ahí, ¿no? Estas veredas, simplemente no las consideramos una posibilidad. El tercer paso, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el GPS. Una vez que nosotros hemos entrado en ese silencio, una vez que nos damos cuenta que esa es la voz de Dios en nosotros, una vez que tenemos esa convicción, ese coeficiente espiritual de decir, sí, sí, Dios habita en mí y Dios todo el tiempo habla a través de mí como yo, entonces, sabiendo que tenemos esa conexión permanente dentro de nosotros, es que verdaderamente podemos permitirnos, como dice aquí, recalcular la ruta. Dice, guiarnos en una nueva dirección desde donde podamos escuchar mejor el llamado. Y esto es importante, donde podamos escuchar mejor el llamado, donde podamos atender mejor al llamado. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hablando del ejemplo de la autopista, claro, podemos quedarnos ahí parados en ese camino conocido, ¿verdad? Porque es el que no sabemos. Y claro, tal vez en algún momento se va a desbloquear. Pero ¿por qué nos quedaríamos ahí si hay mejores, si hay otros caminos? ¿Por qué? No es necesario. Entonces, una vez que estamos disponibles, que reconocemos la presencia de Dios en nosotros y que sabemos que todo el tiempo nos está hablando, entonces simplemente escuchamos las señales. Percibimos las señales con claridad y sobre todo nos disponemos a actuar de acuerdo al plan divino del amor. ¿Qué quiere decir? Bueno, una vez que tenemos las señales y podemos escucharlas, tenemos que tomar acción, ¿cierto? Porque si no, pues de nada sirve que estén ahí las señales, de nada sirve que la voz de Dios nos llame, nos grite a todo volumen. Tenemos que estar dispuestos y disponibles para tomar acción. Y algo que puede ayudarnos es rodearnos de personas que nos muestran su propia luz interior, ¿no? Y así, de esta manera, podemos estar más disponibles a esta voz en nosotros. Así que, hacer esta pausa podría ser en este momento necesario para algunos de nosotros, pero definitivamente tenemos que tomarnos el tiempo, tenemos que tener la disposición, tenemos que estar verdaderamente convencidos en esta idea, en este entendimiento espiritual de que hay una vida y esa vida vive a través de nosotros. Si nosotros queremos encontrar las señales afuera, porque mucha gente nos dice, es que escucha las señales. Sí, pero afuera aparecen múltiples señales. Toda clase de señales. Hasta que no vayamos al silencio interior, en esa sabiduría, en el entendimiento de que es Dios mismo, la sabiduría infinita, no cualquier sabiduría, no la de la señalización de la carretera, porque esa ahí está siempre y sin embargo el camino está bloqueado. No, aunque queramos seguir esa señalización, no nos sirve para nada en este momento. A nivel humano hay muchas señales, pero la guía interior, esa sabiduría infinita, eterna, todo lo conoce. Está
elevada, es como ese satélite que ve todo desde arriba y ve el mapa completo. En la mente divina, ese plan que nosotros quisiéramos conocer, ya está completo. Y escuchar esa voz, tomar un momento, ir al interior y escuchar esta voz y estar disponibles a responder, puede hacer la gran diferencia en nuestras vidas. Así que bueno, con esto cierro la plática de hoy y le doy paso a mi queridísima, adorada Katia para la meditación. Muchas gracias a todos por estar. Gracias. Miran, después de esta magnífica exposición de Ale, yo los invito a hacer una pausa, un stop, a recordar todo lo que las semanas anteriores hemos escuchado también en pausa, ¿no? Y nos hemos preparado para escuchar a este GPS que siempre está dentro de nosotros y que ahora, a través de esta meditación guiada que les voy a hacer, vamos a entrar a nuestra dimensión espiritual y a escuchar lo que nos está susurrando. Unos momentitos y se las coloco. Gracias. En nuestro viaje de evolución, hacemos una pausa para descansar, reevaluarnos, renovarnos, redescubrirnos, conectarnos y orientarnos con nuestra guía, asegurándonos que estamos en línea con nuestros principios espirituales. Nos damos tiempo para reevaluar nuestros valores personales de espiritualidad, de relaciones, de tiempo y de salud. Y nos realineamos con nuestra verdad espiritual. Ya somos lo que queremos experimentar más en el mundo. Redescubrimos la alegría y la creatividad del espíritu. Nos damos tiempo para jugar con y como el espíritu. Nos conectamos en el fluir del espíritu. Fertilizamos así más nuestra imaginación. Cambia todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro cuerpo. Crece nuestra conciencia y expande nuestra vida. Contamos con una brújula interna que nos orienta, nos indica el camino para descubrir nuestro poder personal y nuestra habilidad para crear y experimentar más y más de todo lo bueno de la vida. En este aquí y este ahora, los invito a hacer una pausa, a entrar en un momento de silencio, de meditación,
sabiendo que Dios es. A experimentar la presencia en nosotros. Nos sentamos cómodamente. Hacemos una respiración profunda y al exhalar cerramos o entrecerramos los ojos. Apoyamos los pies en el suelo. Apoyamos las manos sobre los muslos, con las palmas hacia arriba. Enderezamos el tronco buscando el balance. Separamos las orejas de los hombros. Echamos los hombros hacia atrás. Los soltamos. Y en esta posición de apertura, empezamos a centrarnos. Dejamos de lado las preocupaciones, los afanes, los proyectos, los sinsabores de la vida y cualquier cosa que nos haya estado distrayendo. En este momento presente, comenzamos con una suave respiración. Inhalamos el aliento divino por la nariz, llenándonos de oxígeno. Sostenemos 2, 3, 4 y soltamos exhalando. Dejando ir lo que nuestro cuerpo ya no necesita. Continuamos. Inhalamos. Sostenemos. 2, 3, 4. Exhalamos. Soltamos. Inhalamos. Sostenemos. 2, 3, 4. Soltamos. Continuamos respirando de forma suave hasta que encontremos nuestro ritmo natural. Ahora empezamos a relajar nuestro cuerpo físico. Lo vamos escaneando de pies a cabeza. Si detectamos cualquier dolor, tensión muscular, le hacemos llegar el cálido aliento de la inhalación. Y con cada exhalación se van diluyendo más y más hasta que nuestro cuerpo físico queda relajado. Comenzamos con los pies, pantorrillas, muslos, caderas, torso, espalda, hombros, brazos, cuello, mandíbula,
párpados, cabeza. Y desde este estado de relajación física, entramos en nuestra mente, donde van y vienen los pensamientos. Entran y salen las ideas. Se mueven las emociones. Observamos si hay algún pensamiento, idea, emoción que nos esté distrayendo. Solo lo observamos sin responder. Y lo dejamos pasar. Dejamos de escuchar el ruido de nuestra mente. Relajado nuestro cuerpo, quieta nuestra mente, nos enfocamos en lo más importante, en nuestra verdad. Nos internamos en nuestro centro sagrado. Entramos en nuestra dimensión espiritual, donde la presencia infinita de lo divino habita como nosotros. Nos abrimos a este bien, a esta vida en y alrededor de nosotros. La vida se abre a nosotros. Solo necesitamos escuchar al poder universal que se mueve dentro de nosotros, esperando a ser llamado. Susurrándonos su sabiduría. Nos entregamos a esta inteligencia suprema, que nos empuja, nos guía en una nueva dirección. Crea y lo gobierna todo. Nos dejamos orientar por la pequeña voz interior. Nos abrimos a recibir lo que creemos podemos recibir. A experimentar más y más de todo lo bueno de la vida. Lo hacemos por un minuto.
nuevamente hacemos una respiración profunda. Inhalamos y exhalamos. Y vamos saliendo de este amoroso momento de meditación. Empezamos a sentir los ruidos exteriores, a mover nuestro cuerpo lentamente. Nuestros pies, nuestras manos, nuestros hombros, cuello, cabeza. Y cuando estemos listos, abrimos los ojos. Y gozosos por la experiencia de ser guiados, de escuchar la verdad, la voz de Dios, de sentir su presencia, decimos juntos, y así es. Muchas gracias. Y ahora Ale nos va a dar la bendición y de mi parte les deseo tengan una magnífica semana llena de luz y bendiciones. Y así es. Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por la maravillosa meditación. Gracias a todos por su presencia y vamos a hacer nuestra bendición para la transmisión. Así que vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente, solo por un instante, permaneciendo en esta presencia, en esta quietud, en esta certeza a la que llegamos en la meditación, dispuestos a permanecer en conciencia de que hay una vida que se mueve, que vive, que tiene su ser en cada uno, y sabiendo que es esta la vida que vivimos, la vida de Dios, la vida radiante, la vida plena a través de cada uno. A lo largo de nuestra semana, inmersos en esta presencia, atentos a esa voz dentro de nosotros, sabiendo que así es como vamos siempre guiados, bendecidos. Y por esto, con gratitud por este momento, por el compartir, por lo que nos ha llenado, decimos juntos, y así es.